Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alex Cam y en este video vamos a realizar un pequeño ejemplo, un laboratorio de automatización. En este caso vamos a automatizar una tarea de obtención de información mediante comandos show. En este caso tenemos 5 routers Cisco, como se puede ver en pantalla, y estos 5 routers están conectados a mi laptop en esta pequeña topología en GNS3 y vamos a automatizar la ejecución de unos comandos show. Mediante el script, vamos a acceder a cada uno de los equipos y vamos a ejecutar el comando show run para obtener la configuración del equipo, el comando show IP interface brief para poder obtener el estado de las interfaces, las IPs de las interfaces, y luego el show login para poder obtener las alarmas que tiene el equipo. Este es un caso de uso típico en el que puedes tener una red con muchos equipos y quieres obtener información del estado del equipo, ¿no? De repente quieres sacar un backup de las configuraciones de los equipos y tienes que conectarte a todos. Es una tarea que, de no ser por ejecutarla con un script en Python, podría demorar mucho tiempo porque tendrías que acceder a cada uno de estos equipos de manera independiente y ejecutar estos comandos. Esto implica una tarea manual que puede generar error. Todos somos humanos, nos podemos equivocar. Y ese tipo de tareas que son repetitivas se puede realizar mediante un script en Python. En este caso vamos a usar Python acompañado de dos librerías, NetMiko y Pandas. NetMiko es una librería que se usa para poder acceder mediante SSH a los equipos, ejecutar comandos, ejecutar configuraciones, ejecutar comandos show y obtener esos datos y almacenarlos en variables dentro de Python. Y luego tenemos Pandas, que Pandas se usa para poder manipular archivos Excel. Bueno, en este caso, este pequeño laboratorio va a consistir en tener un archivo Excel en el que vamos a tener información de los equipos, información del hostname, información de la IP y el puerto. IP y puerto para poder acceder mediante SSH, ¿no? Y poco más. El laboratorio va a consistir en la configuración de los equipos y la configuración del script en Python. Así que vamos a empezar. Empezaremos primero explicando la topología. Se puede ver que se tienen 5 routers, en este caso son routers Cisco, en una topología usando GNS3. Y estos 5 equipos están conectados a un switch que conecta hacia, bueno, a un cloud. Este cloud es mi red LAN. Y cada equipo está conectado usando el puerto 03. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a iniciar empezando la instalación de Python. En este caso, en este laptop Python ya está instalado. Se puede ver aquí. Tenemos la versión 3.14.4. Luego de instalado, lo que tienes que hacer es instalar las librerías. En este caso se va a instalar dos librerías. En esta laptop las librerías están instaladas, pero los comandos son simples. Es pip install y vamos a instalar primero NetMiko, que sirve para poder acceder mediante SSH a los equipos. En este caso la librería ya se encuentra instalada, pero es este el comando, pip install netmiko, y lo mismo para la librería de pandas, pip install pandas. Y como se puede ver, esto ya se tiene instalada la librería, pero son esos dos comandos, pip install netmiko y pip install pandas. Luego de que tenemos instaladas las librerías, ya estamos con lo base a nivel de Python para poder realizar la configuración del script. Antes de configurar el script, vamos a asegurarnos de que nuestra topología esté lista. Como se mencionaba, necesitamos acceder por SSH a los equipos.
así que tenemos que configurar, en este caso, estos equipos no cuentan con configuración, es la configuración base. Como se puede ver, la configuración del equipo es la configuración base, no tiene IPs, no tiene hostname, no tiene usuarios, no tiene nada prácticamente, es la configuración base del equipo. Así que vamos a empezar configurándolo. Así que vamos a empezar vamos a entrar al modo de configuración y vamos a asignarle un hostname. En este caso vamos a seguir la norma de que cada uno de los equipos va a ser R y la numeración 1, 2, 3, 4, 5. En este caso es R1. Luego vamos a tener que asignar una llave, pero vamos a tener que generar una llave para usarla en las conexiones de SSH. En este caso, para la llave necesitamos el hostname y necesitamos también el dominio. Así que vamos a configurar un dominio. Vamos a colocarle ese dominio. Y ya con esto podemos generar la llave. Para generar la llave, vamos a generar una llave que se va a usar para la conexión SSH. Es una llave RCA. Así que vamos a esperar que se genere. Luego vamos a habilitar SSH versión 2. Luego vamos a realizar la configuración del usuario. En este caso vamos a crear un usuario que se va a llamar así. Va a ser de privilegio administrador, privilegio 15. Vamos a colocarle una contraseña. Estos datos son muy importantes porque son los datos bases para poder acceder mediante SSH, el usuario y la contraseña. Luego de que tenemos el usuario y ya tenemos la llave creada, lo que tenemos que hacer es configurar la línea BTY, que es la que se usa para poder acceder mediante SSH. Vamos a configurarla. Login local. Y vamos a habilitar SSH en la línea. Con esto ya tenemos la configuración de la llave, el usuario y la línea BTY configurada para que nos podamos conectar mediante SSH. Lo que falta es configurar la IP. En este caso vamos a configurar el puerto 3 como se mencionaba y vamos a asignarle un IP. En este caso yo le voy a dar un IP que pertenece a mi red LAN. Y con esto ya tenemos configurada la IP. Vamos a confirmar de que tengamos ping. Tenemos ping. Acá hay un tip que le podemos dar. Si queremos conectarnos mediante SSH, vamos a colocar la IP. La podemos copiar y pegar. En este caso me salta una alarma, puede ser el caso también de ustedes, el que me dice de que tengo un problema con la llave, ¿no? Esto pasa cuando tú ya tienes asignada a esa IP una llave. De repente esta IP ya ha sido asignada anteriormente a otro equipo y tú estás usando la misma IP para un equipo nuevo y la llave guardada no coincide y entonces te salta esa alarma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? En mi caso, yo tendría que borrar. Hay un archivo que se llama nonhost, que es donde se almacenan las llaves RCAs junto con la IP. En este caso, en Mac se encuentra en el directorio, vamos a ver, en el directorio SSH. Vamos a entrar aquí. Y aquí está, nonhost. En nonhost tenemos las llaves generadas junto con la IP que le corresponde, así que nosotros lo vamos a eliminar.
ya no está. Así que simplemente podemos regresar a nuestro directorio del usuario y desde aquí podemos ejecutar nuevamente el comando de ssh. En este caso ya no nos debería dar problemas. Nos pregunta si queremos conectarnos usando esta nueva llave, le damos que sí y colocamos nuestra contraseña y ya estamos dentro. Ya estamos dentro del equipo, podemos acceder mediante SSH, ese es un buen indicativo. Esto es la configuración de un solo equipo. Tenemos que asegurarnos de que podamos acceder a todos los equipos que tenemos que automatizar esta configuración o esta obtención de información en este caso. Así que yo voy a pausar el video, voy a configurar y vamos a retomar el video cuando ya esté todo configurado. Bueno, hemos terminado la configuración de los 5 routers. Vamos a confirmar de que podamos acceder a todos ellos. Vamos a colocarle las IPs de cada equipo. Estamos accediendo a R1. R1 va a tener la IP 192.168.18.100 y de forma consecutiva la 101 va a ser para R2, 102 para R3 y así hasta el R5. Vamos a acceder al 101. Bueno, como se puede ver, hemos podido acceder a cada uno de los equipos. Hemos accedido a R1, hemos accedido a R2, R3, R4 y R5. Vamos ahora a realizar un pequeño Excel en el que vamos a tener los datos para usar en nuestro script y poder usar este Excel para conectarnos a los equipos. Vamos a abrir un Excel. En este caso vamos a realizar una pequeña tabla. En este caso vamos a considerar 3 campos nada más. Uno de los campos va a ser el de nombre NE, o bueno, vamos a ponerle hostname, IP y puerto. En este caso, hostname van a ser los nombres desde el R1 hasta el R5. Luego las IPs 192.168.18.100, que es para R1. Y el puerto para acceder mediante SSH es el 22. Las IPs son consecutivas y el puerto 22 se aplica para todos. Tenemos estos datos que vamos a usar para conectarnos mediante nuestro script de Python. Esto de aquí lo vamos a guardar en una carpeta de nuestro lab 1 y vamos a ponerle ipPlanning. El nombre del archivo va a ser ipPlanning. Listo. Luego de tener el Excel ya guardado, este Excel lo vamos a usar en nuestro script para poder conectarnos a los equipos. Así que vamos a empezar a configurar el script. Vamos a bajar esto un poco, ahí, y vamos a crear un nuevo archivo. Archivo nuevo, vamos a crearlo dentro de nuestra carpeta de lab 1 y vamos a ponerle nombre lab01.py. La extensión para archivos de Python es .py. Vamos a empezar. Vamos a empezar realizando
la parte de importar. Vamos a importar las librerías que son de NetMiko y las librerías de Pandas. Para importar es usando import NetMiko, import Pandas. Vamos a importar esas dos librerías primero. Luego vamos a empezar realizando nuestra configuración del script. Vamos a empezar definiendo una función. Es importante realizar el script en función. La configuración de este script dentro de una función. ¿Por qué? Porque es mucho más ordenado y luego más adelante cuando veamos la parte de threading, que es la configuración o bueno, la ejecución multihilo, tenemos que hacer referencia a una función. Así que vamos a empezar una función. Es un bloque de código que se tiene que repetir de repente en nuestro script, y para no repetirla y no escribirla nuevamente cada vez que ejecutemos este pedazo o bueno, este conjunto de acciones, nosotros la agrupamos y la ponemos dentro de una función. De eso va las funciones. Las funciones son un conjunto de código que se repite, y para no repetirla o para no escribir nuevamente el mismo código, lo agrupamos todo en una función. En este caso nuestra función va a ser una función sencilla, que es una función para obtener la información de los equipos, ¿no? Los comandos, obtener información de los comandos showRun, showIPInterfaceBrief y showLogging, ¿no? Esos tres comandos. Así que vamos a definir la función. En Python las funciones se definen usando la palabra def y luego el nombre de la función. En este caso vamos a ponerle obtener información. Obtener información. Luego paréntesis y dos puntos. Dentro de los paréntesis van los parámetros que va a recibir la función. Es el input de información que esta función va a recibir. Es un input que la función va a usar para poder ejecutar el código que tiene. En este caso, nosotros le vamos a mandar una fila, ¿no? Una fila. ¿Qué fila? Vamos a mandarle esta fila de aquí. Por ejemplo, nuestra función o nuestro script va a ir basado en información que lee de este Excel. En este caso, el Excel o la información que vamos a enviar va a ser por fila. En este caso, la fila 2, ¿no? Va a contener un dato de hostname, que es R1, un dato de IP, que es esta dirección, 192.168.18.100, y una información de puerto, que tiene como valor 22. Toda esta fila va a ser el input que va a recibir nuestra función para poder conectarse usando NetMiko y poder ejecutar los comandos, ¿no? Así que vamos a ponerle que como input, como parámetro de entrada, va a ser fila, ¿no? Va a ser el nombre del parámetro. Este puede ser un nombre cualquiera, pero para que se pueda entender, ¿no? En el script y sea más legible, vamos a ponerle fila. Luego vamos a hacer un pequeño manejo de errores. En este caso, el manejo de errores que yo voy a implementar en esta función va a ser bastante sencilla. Va a ser el manejo de errores se usa en Python usando try except. En este caso, ¿para qué se usan los manejadores de errores? Es para, en caso de que de repente, en este caso específico, no podamos acceder a un equipo porque no es accesible, o de repente el usuario es incorrecto, o de repente el puerto no es el correcto, la IP de repente no es la correcta. Cuando accedamos y NetMiko, ¿no? Que es la librería que se usa para poder acceder mediante SSH, nos dé un error, el código no se rompa y sigue ejecutándose, ¿no? Justamente es para eso, porque si no, NetMiko va a botar un error de que no se puede conectar y el código se detiene. Nosotros no queremos eso, de repente algún equipo esté caído por alguna razón. NetMiko nos va a dar un error y el código ya no se va a romper, sino va a seguir este manejo de errores. Va a intentar ejecutar el código que va a estar escrito aquí, en la parte de try, y en caso de que por alguna razón no se pueda o salte algún error en el medio, va a ejecutar este código except y ya no va
a romper nuestro script de Python y va a seguir ejecutándose. En este caso el manejo de errores que vamos a implementar es bien sencillo. Vamos a imprimir algo en pantalla. Para imprimir algo en pantalla se usa print y entre paréntesis se coloca lo que se quiere imprimir, ¿no? Paréntesis y comillas dobles o comillas simples. En mi caso yo uso comillas dobles y vamos a poner que se tiene un error en el equipo y al usar una F antes de un string, antes de una cadena de texto, podemos hacer uso de las llaves. Dentro de las llaves podemos definir variables o imprimir en pantalla las variables, los valores de las variables. En este caso vamos a poner fila, ¿no? Que es nuestro input, nuestro parámetro, ¿no? Y considerar de que esto lo vamos a usar, va a ser información que llega desde este Excel. Este Excel va a ser leído por Pandas y Pandas nos devuelve una fila, pero la fila va a ser devuelta en un diccionario, ¿no? en una clave, por así decirlo, clave valor, ¿no? En un objeto clave valor. En este caso la clave va a ser el hostname, ¿no? Vamos a tener un valor de hostname, un valor de IP y un valor de puerto. En este caso nosotros queremos poner el nombre del equipo, así que vamos a poner hostname, ¿no? El valor del hostname. En este caso vamos a poner dentro de corchetes y en mi caso con comillas simples voy a colocar el nombre de la columna, en este caso es el hostname, que va a ser el valor, ¿no? Vamos a ponerlo así, hostname, y luego un guión y vamos a poner error, dos puntos, y lo mismo, entre paréntesis, entre llaves voy a poner que es la excepción, ¿no? Es justamente el código o la información de error que va a generar Python, ¿no? O en este caso la librería en el Mico. Bueno, luego este es el manejo de errores, esta es la parte base del manejo de errores. Y luego aquí vamos a empezar esta va a ser la parte que está dentro de try, va a ser el comando o los códigos, el código de Python, el script de Python que va a ejecutar que se va a ejecutar para poder conectarnos a los equipos y ejecutar los comandos, obtener la información. En este laboratorio lo que vamos a hacer es obtener esa información y guardarla en un archivo de texto, ¿no? ¿En qué lado vamos a guardar esa información? Yo he creado una carpeta dentro de este laboratorio que se llama logs. En esta carpeta logs vamos a guardar la información que vamos a obtener de ejecutar esos comandos. Así que del lado de este laboratorio tenemos la carpeta creada, simplemente es crear una carpeta nada más. Y ahí vamos a guardar la información. Vamos a empezar definiendo unas variables. La variable usuario, en este caso el nombre va a ser usuario. ¿Y qué es lo que va a almacenar? Va a almacenar la información de nuestro usuario. En este caso un text es un string, no es una cadena de texto, y entre comillas dobles vamos a poner el valor. En este caso el usuario era acam. Luego vamos a crear una variable que se llame contra, que va a ser de contraseña, y vamos a colocar la contraseña, que también es una cadena de texto, ¿no? Que era el usuario era este, y la contraseña era esta. Estos son los datos que vamos a usar para conectarnos mediante SSH, son parte de los datos. Luego vamos a tener que crear un diccionario. Un diccionario es una estructura, ¿no?, de Python que tiene un formato de clave valor. Es como, haciendo una analogía, es como un diccionario, justamente de ahí viene el nombre. En un diccionario, ¿tú qué tienes? Tú tienes una palabra, ¿verdad? Y tiene su significado, ¿no? En este caso, la palabra va a ser la clave y el significado va a ser el valor, ¿no? Más o menos para tener una especie de analogía. En este caso, nosotros vamos a definir un diccionario que voy a colocarle de nombre datos de conexión, porque va a almacenar los datos de conexión. Es un nombre cualquiera, pero para que sea legible, para que se pueda entender, vamos a ponerle datos de conexión. Un diccionario se define entre llaves.
Así que vamos a ponerle llaves. Llaves. Y dentro de las llaves vamos a colocar los datos, las claves primero. Las claves y luego el valor. Como primera clave, nosotros lo que vamos a hacer es definirle el device type. Y el device type indica, bueno, NetMiko soporta una cantidad muy grande de equipos, de tipos de dispositivos. En este caso, los dispositivos que vamos a usar en este script para poder conectarnos mediante SSH a los equipos Cisco va a ser Cisco IOS. En un diccionario, luego, para separar por así decirlo, las clave y valor, ¿no? El grupo de clave y valor, se usa una coma al final, ¿no? Luego vamos a definir otra clave. En este caso va a ser el username. El username indica el usuario. ¿Qué usuario vamos a usar o qué usuario va a usar NetMiko para conectarse al router mediante SSH? En este caso nosotros ya hemos definido una variable que se llama usuario. Simplemente vamos a definirlo como valor de la clave username, ¿no? De este diccionario. Luego vamos a definir la clave password. Y en password vamos a definir la contraseña. En este caso, al igual que usuario, ya hemos creado una variable que en este caso se llama contra, y vamos a asignarlo como valor de la clave password. Luego, de tener definido el usuario y la contraseña, vamos a pasar a los datos del equipo con respecto a la IP y el puerto, ¿no? Que son los datos que necesitamos. Necesitamos 5 datos principales, que es el tipo de dispositivos, el usuario, la contraseña, la IP y el puerto, ¿no? Esos son los 5 valores base que nosotros vamos a usar en este laboratorio para conectarnos al equipo. Ya tenemos el tipo de dispositivo, tenemos el usuario y la contraseña, nos falta la IP y el puerto. En este caso vamos a definir la IP, se define dentro de la clave host, y vamos a hacer uso de en este caso, la IP se encuentra en el Excel, ¿no? Aquí, IP y puerto, se encuentra en el Excel. Vamos a tener que hacer uso de nuestro parámetro fila. En este caso vamos a usar fila. Dentro de los corchetes, la IP se encuentra dentro de esta clave que se llama IP. Así que vamos a ponerle IP. Y puerto lo vamos a colocar, bueno, la clave es port, y vamos a ponerle fila, y se encuentra en la clave puerto, ¿no? Listo. Bueno, ya teniendo nuestro diccionario conteniendo los datos de conexión, vamos a pasar a crear nuestra conexión usando NetMiko. En este caso nosotros vamos a usar una variable, ¿no? Que va a almacenar esta conexión. Vamos a ponerle nombre conexión o conector, creo que podría ser más legible. Y vamos a usar NetMiko, ¿no? NetMiko, y la función que tiene NetMiko para conectarse se llama ConnectHandler. Dentro de ConnectHandler vamos a pasarle un parámetro, ¿no? Que en este caso va a ser este diccionario. Así que vamos a colocarlos. Es una forma en la que se pueden pasar los datos de la conexión a esta función de NetMiko que es ConnectHandler. Bueno, con esto nosotros ya tenemos nuestra conexión. Ya, con esto nosotros estamos conectándonos mediante NetMiko al equipo. Aquí vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a poner print y vamos a imprimir en pantalla. Vamos a poner conexión establecida al equipo y vamos a poner entre llaves el nombre, en este caso es de fila. Vamos a poner hostname. Vamos a copiarlo de aquí y vamos a pegarlo aquí. Hasta aquí nosotros ya tenemos pues una parte base
en la que estamos conectándonos, bueno, la función que hemos creado, que es obtener información, se está conectando a los equipos usando NetMiko, usando estos datos y imprimiendo en pantalla un texto que indica que ya se ha establecido la conexión a un equipo, ¿no? Y nos pone el nombre del equipo. Podemos probar este script como va yendo. Para probar, nosotros primero tenemos que cargar la información del Excel. Nosotros vamos a definir una variable que se llame dataframe o df. Esto es un nombre, simplemente df, y vamos a usar pandas. La forma de conectarse o de leer un Excel usando pandas es con la opción, con la función readExcel. En readExcel podemos pasarle una lista de argumentos, como se ve aquí, una lista de parámetros, pero nosotros vamos a pasarle solamente un par de parámetros. En este caso vamos a pasarle la dirección. Tenemos que pasarle pandas, necesita saber que Excel es el que va a leer, así que nosotros vamos a pasarle la ruta. Vamos a pasarle la ruta entre paréntesis, vamos a pasarle la ruta. Este es el Excel que vamos a leer. Luego, como segundo parámetro, yo voy a pasarle el nombre de la hoja. Pero en su caso, por ejemplo, su Excel puede tener 4 o 5 hojas y ustedes quieren usar pandas para leer una de ellas en específico, se usa el parámetro de sheetName. Y dentro de sheetName podemos definirle qué hoja, ¿no? Cuál es el nombre de la hoja que vamos a usar para poder cargar la información usando pandas. En este caso, el nombre de la hoja es hoja 1. Así que vamos a ponerle aquí, hoja 1. Listo. Ya hemos cargado la información de este Excel usando pandas con la función de readExcel y lo estamos cargando dentro de una variable que se llama df. Ahora, esto pandas nos lo va a retornar. Nosotros tenemos que usar un bucle for, para poder leer esta información una por una, de forma secuencial, ¿no? Para esta parte vamos a usar un bucle for, un bucle for para poder recorrer este Excel. Vamos a ponerle fila, df iterrows. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Nosotros estamos recorriendo las filas de este Excel una por una. Vamos a recorrer las filas que nos va a retornar luego de que pandas lo lea. En este caso pandas nos va a retornar dos cosas, un índice que yo le estoy colocando el nombre guión bajo y luego una fila. En este caso va a ser fila, el nombre de la variable va a ser fila. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a ejecutar nuestra función. Vamos a ejecutar nuestra función. Para ejecutar la función es el nombre de la función entre paréntesis. Vamos a poner nuestro parámetro. En este caso yo le he puesto también fila. Vamos a colocarle aquí. Y ya con esto nosotros podemos ejecutar y probar, ¿no? Vamos a ejecutar. Se ejecuta con este botoncito de aquí que dice Run Python File. Y vamos a ejecutarlo. Vamos a la Run. Y vamos a ver de que se está mostrando en pantalla que nos está mostrando este print, ¿no? Que luego de haber ejecutado la conexión nos está mostrando, ¿sabes qué? Estamos conectados al equipo R1. Nos muestra, ¿no? Conexión establecida al equipo R1, R2, R3, R4, R5, que justamente estamos usando el valor de la columna hostname, ¿no? Que es justamente estos datos, ¿no? Se muestran en nuestra terminal. Así que vamos a continuar. Hasta aquí el script funciona. Estamos conectándonos al equipo. Ahora, ¿qué más sigue? Vamos a ejecutar ya la parte de la configuración. En este caso nosotros lo que vamos a hacer es vamos a definir una lista de comandos. Hay que considerar de que se debe saber que es una lista. Una lista es
una especie de variable que contiene información ordenada, ¿no? En este caso va a haber una lista, es esto, que lista, por así decirlo, un conjunto de comandos. En este caso nosotros vamos a poner lista de comandos al nombre de la lista de comandos, y nuestra lista de comandos va a contener los comandos que vamos a ejecutar. En este caso el comando es el show run, el show IP interface brief y el show login. Estos son los 3 comandos que vamos a ejecutar. Pueden haber más, pero para este ejemplo práctico vamos a ejecutar esos 3 comandos nada más. Luego voy a generar una lista, pero para almacenar los resultados. Considerar de que estos comandos se van a ejecutar y NetMiko va a retornar un valor que va a ser el resultado de ese comando, el show run, y nos va a retornar pues todo el texto que contiene el show run. El show IP interface brief también va a ejecutarlo y nos va a retornar todo el texto, todo el resultado de ese comando. Eso lo tenemos que almacenar en algún lado. Para este ejemplo yo lo voy a almacenar dentro de otra lista. En este caso voy a crear una lista que se llame lista de resultados. En este caso va a ser una lista vacía porque pues todavía no hemos ejecutado nada y Python no nos ha retornado, NetMiko no nos ha retornado hasta este punto la información de estos comandos. Bueno, ya tenemos nuestras 2 listas bases, una lista de comandos donde se listan todos los comandos que vamos a ejecutar y una lista de resultados que es donde vamos a almacenar la información de estos comandos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a empezar a enviar estos comandos usando NetMiko y luego vamos a guardar esta información, como ya mencionaba, en esta lista que se llama lista de resultados. Ahora, ¿cómo vamos a mandar esto? Nosotros hemos creado una lista de comandos. Ahora, esta lista de comandos la tenemos que recorrer para poder obtener en el primer ciclo del bucle esta información, este show run. En el segundo ciclo vamos a leer este comando. En el tercer ciclo este comando. Y así. Si así tuviésemos más comandos, en cada ciclo va a leer uno de ellos. Y este comando se va a mandar usando NetMiko. Así que vamos a empezar. Empecemos creando el bucle for. Vamos a colocar comando, que va a ser el nombre del ítem de esta lista, en lista de comandos. Por así decirlo, por cada comando en nuestra lista de comandos. Se va a recorrer, ¿no? De esa forma se recorre. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ejecutar aquí? Vamos a poner un resultado, ¿no? ¿Qué es esto? El resultado del comando, ¿no? El resultado de ejecutar este comando lo vamos a almacenar en una variable que se llame resultado. Vamos a ponerle resultado es igual a, vamos a usar la variable conector que hemos creado anteriormente, que es lo que estamos almacenando aquí. Estamos almacenando la conexión al router y vamos a usar la función sendCommand. ¿Qué le vamos a mandar? Esta función sendCommand es justamente lo que el nombre indica. Envía un comando, que en este caso va a ser el show run, o el show IP interface brief, o el show login, y lo va a ejecutar en el equipo y va a retornar el valor que el router pues muestre luego de ejecutar ese comando, ¿no? Así que vamos a ejecutar el sendCommand y ¿qué es lo que vamos a mandarle? Nosotros vamos a mandarle, bueno, en este caso no vamos a mandarle nada en texto como tal, sino la información del comando, ¿no? Porque estamos ejecutando por cada uno de estos comandos, el bucle está recorriendo cada uno de estos ítems de la lista, ¿no? Que contiene el comando. Así que vamos a copiar esto, vamos a mandarle el comando, ¿no? Que es cada uno de estos, ¿no? Bueno, en cada ciclo del bucle. Y luego, bueno, este es ya gusto personal. A mí me gusta usar dos argumentos extras en esta función, que es el strip command y el strip prompt. El strip command voy a colocarlo en falso, gusto personal, y el strip prompt también en falso. ¿Qué es lo que hace esto? Es de que el strip command indica de que este comando, show run, no se borre se considere dentro de la información que NetMiko retorna, ¿no?
Porque si tú no colocas esto, este comando no se muestra como tal. O sea, no aparece la línea que indica se ejecutó este comando. Y el strip prompt, pues también es un gusto personal, es de que luego cuando tú ejecutas ese comando, al final aparece, ¿verdad? Sí, el hostname del equipo. Puede ser R1, ¿no? Y en este caso, a mí me gusta dejar tanto el comando y el prompt dentro del resultado que me devuelve Netmico. Así que, gusto personal, yo lo dejo estos dos en falso. Luego, ya hemos ejecutado el comando y el resultado lo tenemos almacenado en esta variable. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto también es gusto personal. Lo que yo voy a hacer, vamos a almacenar primero la información de este comando dentro de esta lista, pero adicional al resultado que te va a dar Netmico, voy a también agregar ciertas cosas. Por ejemplo, primero vamos a almacenar en lista de resultados. Vamos a hacer append, que es justamente para agregar información a la lista. ¿Y qué es lo que vamos a colocar? En este caso, lo que voy a hacer yo, voy a poner primero un salto de línea. Por cada ciclo va a ejecutar el showrun y yo voy a almacenar en esta lista primero un salto de línea. Luego voy a almacenar un separador visual. Bueno, esto va a ser una línea, básicamente. Estoy construyendo una línea porque este carácter se va a repetir 70 veces, ¿no? Que es un carácter de igual, va a haber un igual, una línea, ¿no? Que va a formar este igual 70 veces. Es un separador visual, que es tema personal, gusto personal, por así decirlo, ¿no? Para que se pueda ver separado. Y luego vamos a guardar en nuestra lista de resultados, ¿no? Vamos a agregar a nuestra lista el resultado, ¿no? Justamente esta variable de aquí, el resultado que contiene el resultado de lo que Netmico ha ejecutado, ¿no? El resultado del show run, el resultado del show IP interface brief, el resultado del show login. Aquí vamos a poner resultado. Y luego voy a ponerle al final, vamos a poner esto de nuevo, así, como un separador visual, ¿no? Para que en el medio, otra cosa a considerar desde que Python usa indentación, ¿no? El tabulador. Se tiene que respetar la tabulación en Python porque si no, por más que esté bien escrito el comando, si no está bien tabulado, te va a mostrar un error, como aquí, ¿no? Tenemos que mantener la tabulación, el orden de la tabulación de forma correcta. Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos recorriendo el bucle, usando un bucle for, estamos recorriendo cada uno de estos comandos y estamos enviándolo usando Netmico mediante el método sendCommand o la función sendCommand. Estamos enviando el comando y estamos definiendo estos dos argumentos adicionales para que mantenga el comando y que mantenga el prompt, ¿no? Y luego estamos guardando estamos guardando el resultado, pero también antes del resultado estamos haciendo un salto de línea, estamos escribiendo una línea usando el símbolo igual 70 veces, el resultado, un salto de línea y luego nuevamente una línea de igual, ¿no? Una línea usando el símbolo igual 70 veces, un separador visual. Luego de haber recorrido, esto lo que va a hacer es recorrer esta lista, ¿no? Acá hay 3 elementos, pueden haber más comandos que van a ser recorridos en este bucle for. Y luego aquí vamos a poner lo mismo, vamos a poner un print en pantalla, ¿no? Para que se muestre en pantalla algo, se muestre un indicador, ¿no? En nuestra terminal de que estamos avanzando en nuestro script. Vamos a colocar lo mismo, F, esto al inicio, se ha ejecutado los comandos en el equipo. Vamos a poner aquí fila, entre corchetes, hostname, ¿no? Vamos a poner esto aquí. Ahí está. Con esto, luego de haber ejecutado el bucle for y haber recorrido, y que Netmico ya ha recorrido, ejecutado, ¿no?, todos los comandos, va a mostrar en pantalla, va a ejecutar un print que indique que no se han ejecutado todos los comandos en el equipo y el nombre del equipo. Luego, ahora, nosotros tenemos en esta lista de resultados, tenemos almacenado todos los resultados de estos comandos.
Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que guardar esa información dentro de un TXT. Así que para poder guardar esa información en un TXT, vamos a tener que aperturar un archivo. Para poder aperturar un archivo, ¿no? Generar un archivo y guardar esa información, se hace mediante usando with open, y con open se insertan dos parámetros. El primero es la ubicación del archivo y luego el privilegio. ¿Qué tipo de privilegios vas a tener? Privilegio de lectura, privilegio de escritura. Hay más privilegios, pero los principales son, creo, lectura y luego escritura, R para lectura y W para escritura. En este caso, voy a definir los dos parámetros aquí. El primero va a ser la ruta. En este caso, mi ruta para poder almacenar este archivo va a ser en la carpeta logs. La carpeta logs, en este caso, está creada aquí, ¿no? En esta parte, logs. Dentro de mi carpeta de laboratorio, ¿no? Dentro del lab 1, aquí hay una carpeta que he creado que se llama logs. Esa es la carpeta que yo voy a usar para almacenar los logs. Así que lo que yo voy a hacer es copiar la ruta. Voy a copiar la ruta y voy a pegarla aquí. Primero voy a poner un F adelante para poder concatenar variables dentro de la cadena de texto de forma más sencilla. Esa es mi ruta completa, ¿no? La ruta completa en la que se encuentra este directorio de logs. Y luego, al final, voy a poner el nombre del archivo. En este caso, el nombre del archivo va a ser el hostname, ¿no? R1, R2, R3, ¿no? .txt. En este caso, aquí voy a poner fila, pero vamos a hacer dentro de llaves. Vamos a ponerle fila, que es el parámetro de aquí, ¿verdad? Fila. Y entre corchetes vamos a poner el hostname. Vamos a copiarlo. El hostname. Ponerle ahí. Hostname.txt. Listo. Y luego, ese va a ser, estamos haciendo aquí de que vamos a aperturar un archivo, que va a estar dentro de la carpeta logs, y el nombre va a ser pues R1, R2 según corresponda, ¿no? R1, R2, R3, R4, R5, .txt. Privilegio de escritura, W. Y a esto le vamos a poner un nombre que se llame archivo, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a guardar, pero para guardar hay que considerar de que toda la información está almacenada en una lista. Ahora, listas no se pueden guardar directamente en un archivo TXT. Primero tenemos que convertir esta lista a string, a una cadena de texto. En este caso, para poder convertirlo, nosotros vamos a hacer uso de una variable. Vamos a usar una variable que se llame, bueno, yo lo voy a poner CLI, ¿no? Es un nombre cualquiera, CLI en mi caso. Y yo lo que voy a hacer es voy a unir todos los ítems de esta lista y los voy a unir usando un salto de línea. En este caso, por cada ítem, cada ítem de esa lista va a ir unido y va a ir unido usando un salto de línea, por así decirlo. Vamos a usar join. ¿Y qué es lo que vamos a unir? Usando salto de líneas vamos a unir los ítems pertenecientes a lista de resultados. Ahí está. Lista de resultados. Y de esa forma nosotros lo que estamos haciendo es pasando los ítems de esta lista a string. Y todo este string va a estar almacenado dentro de esta variable que se llama CLI. Luego, lo que vamos a hacer con esta CLI es vamos a guardarlo. Vamos a guardar esta variable que contiene la información ya en cadena de texto al archivo. Así que vamos a poner archivo.write. Archivo.write. Con esto se guarda. El archivo es el nombre, ¿no? Este nombre de aquí, que es básicamente el archivo que estamos creando aquí, con permiso de la escritura. Y vamos a ponerle write. ¿Qué es lo que vamos a escribir dentro del archivo? La información de esta variable, CLI, ¿no? Ahí está. Listo.
Hasta aquí ya tenemos, vamos a copiar ahora, yo voy a copiar para poder modificarlo de forma más sencilla. Y aquí vamos a poner, se ha guardado o se ha generado el archivo con la información de el hostname, ¿no? Listo. Con esto ya nosotros tenemos un script funcional. Ya tenemos el acceso mediante SSH usando NetMiko. Tenemos nuestra lista de comandos. Hemos recorrido esa lista de comandos y hemos enviado usando NetMiko y usando la función sendCommand cada uno de los comandos de esta lista, ¿no? Y lo hemos adjuntado dentro de una lista de resultados. Estamos adjuntando pues todo esto, ¿no? Un salto de línea, un separador visual, un salto de línea, ¿no? Un salto de línea, un separador visual, el resultado, ¿no? Es el resultado de la ejecución del comando, un salto de línea nuevamente y un separador visual, ¿no? Todo eso lo hemos metido dentro de una lista y ahora aquí estamos aperturando un archivo, ¿no? Un archivo de nombre, bueno, de nombre hostname R1, R2, R3, R4, según corresponda, .txt, con privilegios de lectura, de escritura, dobles escritura, lectura-escritura, que tiene nombre archivo, y luego estamos uniendo estamos convirtiendo, por así decir, todo el contenido de la lista de resultados, usando un salto de línea y usando pues la función join, ¿no? De esta forma estamos pasando la lista a una cadena de texto. Y esa cadena de texto la estamos guardando, ¿no? Y luego imprimimos en pantalla de que se ha generado la información, se ha generado el archivo con la información del equipo, ¿no? Luego, otra cosa que tenemos que considerar es una vez que hemos ejecutado la conexión, hemos ejecutado los comandos, tenemos que desconectarnos del equipo. Así que vamos a poner conector, que es pues este mismo conector, .disconnect. Disconnect. Con esto nos desconectamos. Cerramos la sesión SSH, ¿no? Print, vamos a imprimir en pantalla, vamos a copiar lo mismo de aquí, aquí abajo, y vamos a modificar. Vamos a poner de que se ha generado desconectado del equipo, así. Bueno, vamos a darle run, así que vamos aquí arriba y le damos. Bueno, estamos viendo de que se está generando los archivos. Si se dan dando cuenta, si se puede apreciar, estamos ejecutando uno por uno. Entramos primero a R1 y se muestra, ¿no?, en pantalla lo que justamente hemos escrito aquí. Esto con los print. Conexión establecida, se ha ejecutado los comandos, se ha generado el archivo y desconectado del equipo. Terminamos R1, pasamos a R2. ¿Por qué? Porque estamos recorriendo con este bucle for el Excel. Este es el Excel, ¿no?, que está almacenado dentro de esta variable que se llama df, y aquí con esta función de iterRows estamos iterando. ¿Qué significa eso? Que estamos recorriendo fila por fila. Primero esta fila, luego esta fila, luego esta fila, luego esta fila, luego esta fila. Por eso que se ve aquí, primero es R1, luego es R2, después R3, R4 y R5. Ahora vamos a ver el contenido. Vamos a ver si se muestra algo, si se está guardando de forma correcta. Y se puede ver, aquí tenemos el archivo de R1, está el showrun, un separador visual, ¿no? Un separador visual antes, el showrun, que es el comando, todo el contenido del showrun, el prompt, el separador visual, luego otro separador visual, el comando de show IP interface brief, el resultado del comando, el prompt y así sucesivamente, ¿no? Otro separador visual, show log, que es para el login, ¿no?, que es las alarmas. Pues todo el contenido del show login del equipo,
y el prompt y pues de nuevo el separador visual. Este es de R1, ¿no? Aquí se muestra el nombre R1. Para R2, lo mismo, aquí está R2, ¿no? Es lo mismo. Para R3, lo mismo, R3, R3, R4, lo mismo, y R5. Ya está. Como se puede ver, nuestro script está funcionando. Así que se podría decir de que ha sido un éxito. Ahora, podemos considerar una mejora. En este caso estamos ejecutando, ¿no?, nuestra función usando este bucle for para poder iterar uno a uno cada una de estas filas. En este caso son 5 equipos y como se vio, esto dentro de nuestra terminal no demoró mucho. Se generaron los archivos de forma relativamente rápida, ¿no? Esto ya ayuda bastante. Son comandos pues útiles, ¿no?, que de repente podemos ejecutarlo de forma regular para poder obtener información de los equipos y se hace mediante un script. Y eso está bastante bien. Pero hay una forma, hay que considerar factores adicionales. Por ejemplo, podría ser de que no tenemos solamente 3 comandos. Podemos tener de repente 10 o 20, ¿no? Una lista más grande de comandos, que va a demorar un poco más. Y en este caso son solamente 5 equipos, pero de repente en nuestra red no tenemos 5 equipos, tenemos 30, 40, 50 equipos. Y considerar de que tenemos que acceder de forma secuencial cada uno de esos 50 equipos y ejecutar no 3 comandos, sino 10 o 20 comandos, el tiempo de respuesta, el tiempo de espera por cada equipo va a ser un poco más alto, ¿no? Y puede demorar, considerando que vamos a recorrer de forma consecutiva cada uno de los equipos, y de que no podemos pasar al siguiente hasta haber terminado primero, por ejemplo, R1. Para pasar a R2 no podemos pasar directamente sin haber terminado R1, y para pasar a R3 sin haber terminado R2, y así. Lo que vamos a hacer es mejorar este script para poder usar multihilos. ¿Qué es multihilo? Multihilo es una forma de ejecución, no de forma secuencial, sino en paralelo. Para esto se va a importar una librería más. Esta librería no requiere instalación, es una librería que ya viene con Python, pero la tenemos que importar. La librería se llama threading. Con threading vamos a habilitar el uso de hilos. Ahora, ¿cómo funcionan los hilos? Los hilos es bastante sencillo. La implementación en este pequeño script no es tan complicada. Los hilos cada hilo es una ejecución en paralelo. En este caso, por cada uno de las filas vamos a generar un hilo. Va a generarse un hilo para R1, otro hilo para R2, otro para R3 y así. R4, R5, si tuviésemos más para todos, se va a generar un hilo. Y ese hilo se ejecuta en forma paralela. Eso quiere decir de que a estos 5 equipos nos vamos a conectar de forma paralela y vamos a ejecutar estos comandos y se van a generar los archivos. Ya no vamos a tener que esperar o ejecutarlos de forma consecutiva. Se accede a los 5 de forma paralela y se ejecuta. Ahora, la ejecución y el tiempo de espera ya va a ser según nuestra, de repente, disponibilidad de nuestra red. De repente la latencia, cada equipo es un poco diferente. De repente, en una topología ya real, de repente uno de los equipos demora más en responder y así que ese hilo va a demorar un poco más en terminar su ejecución que otro. De repente, no solamente la latencia, de repente el procesamiento. Un equipo puede que procese más rápido los comandos que otro. Este equipo que procesa más lento, su hilo va a terminar un poco más tarde, ¿no? Así que una de las cosas a considerar es que el multihilo, una ejecución multihilo es muy buena, pero tenemos que esperar a que todos los hilos terminen antes de poder finalizar la ejecución. Así que tenemos que considerar 2 cosas. Primero, generar los hilos para todas las conexiones de todos los equipos.
Y luego asegurarnos de que estos hilos no terminen, o bueno, de que nuestro script no termine su ejecución hasta que todos los hilos terminen, bueno, se terminen de ejecutar, valga la redundancia. Para poder hacer esto, primero nosotros tenemos que definir una, bueno, en mi caso, vamos a definir los hilos y luego estos hilos tenemos que almacenarlos en algún lado porque tenemos que asegurarnos de que todos estos hilos terminen y tenemos que guardar el estado, o bueno, tener que almacenar este hilo para validar su estado. Así que primero vamos a crear, bueno, yo voy a crear una lista de hilos. Es una lista vacía. Es muy similar a esta lista de resultados que está por aquí, ¿no? Donde vamos a almacenar los resultados. En este caso, esta lista de hilos va a almacenar los hilos, ¿no? Y luego vamos a hacer lo mismo. Vamos a recorrer con un for, fila, in, df, que es justamente el data frame aquí arriba, ¿no? Que contiene el Excel. Lo mismo, iter rows. Y aquí es donde va a empezar el tema de los hilos. Vamos a crear un hilo. Un hilo va a ser igual a, no es una variable, ¿no? Threading.thread. En thread vamos a pasarle, esta función contiene pues unos parámetros y dentro de los parámetros yo voy a pasarle target, que es la función, ¿no? La función objetivo. ¿Qué función vamos a ejecutar? Este hilo, ¿qué función va a ejecutar? Va a ejecutar esta función de aquí arriba, ¿no? Obtener información. Obtener información y luego la otra parte es argumentos. Los argumentos se los voy a pasar entre paréntesis. ¿Y qué es lo que voy a pasar como argumento? ¿Qué es lo que requiere esta función? Requiere una fila, ¿no? Que justamente es esta de aquí, fila. Vamos a ponerle fila. Listo. Luego de esto lo que vamos a hacer es considerar el tema de ejecutarlo. Aquí lo que estamos haciendo es creando el hilo. Estamos creando un hilo y este hilo lo que va a hacer es por cada una de las filas, ¿no? Porque aquí estamos iterando el data frame, estamos iterándolo uno por uno. Por cada uno de ellos vamos a crear un hilo. Se va a recorrer, ¿no? Se va a recorrer este Excel y por cada uno se va a crear, bueno, hasta este punto se está creando un hilo. Un hilo, otro hilo y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo lo que voy a hacer ahora es, voy a almacenar ese hilo dentro de esta lista, ¿no? Así que vamos a poner lista de hilos.append y vamos, ¿qué es lo que vamos a almacenar? El hilo. Dentro de esta lista de hilos vamos a almacenar cada uno de los hilos que se están creando. Y ya luego solamente queda ejecutar lista, bueno, hilo.start. De esta forma, lo que estamos haciendo es ejecutar el hilo. Aquí lo estamos creando el hilo. Luego estamos guardando este hilo dentro de esta variable, lista de hilos, dentro de esta lista de hilos. Y luego estamos ejecutando ese hilo. Estamos ejecutando esta función, mandándole pues la fila, ¿no? Ya listo. Y con esto va a ejecutarse. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí tenemos que considerar el tema de que se tiene que esperar de que todos los hilos finalicen para poder finalizar la ejecución del script. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a crear otro bucle, for, y vamos a poner hilo en lista de hilos. Por cada hilo almacenado, bueno, aquí estamos almacenando, ¿verdad?, de los hilos. Por cada hilo dentro de esta lista de hilos, lo que vamos a hacer es hilo.join. De esta forma, usando esta pequeña configuración, lo que estamos haciendo es diciéndole a nuestro script de que no finalice la ejecución hasta que todos los hilos finalicen, hasta que todos los hilos se terminen de ejecutar, ¿no? Así que con esta parte de aquí, con este código, lo que estamos haciendo es mejorando nuestra ejecución usando las conexiones multihilo, ejecuciones multihilo, ¿no? Vamos a entrar de forma paralela, vamos a borrar todo esto para poder ejecutarlo nuevamente, ¿no? Vamos a mover, vamos a eliminarlo y ahora sí que sí, vamos a ejecutarlo de nuevo. Vamos aquí vamos a limpiar la terminal.
y vamos a ejecutarlo. Aquí lo que se va a ver en pantalla es de que ya no se va a ejecutar o no va a aparecer en pantalla uno por uno, ¿no? Primero R1, después R2, después R3, sino que todos al mismo tiempo. Los vamos a validar. Ejecutamos. Como se puede ver, salen que todos se conectaron al mismo tiempo. Primero se conectó R3, después R4, después R1. Esto, como les digo, depende de pues ya del procesamiento, de qué equipo me responde primero, ¿no? Básicamente qué equipo responde primero, porque esto de aquí es lo que se imprime luego de haber hecho la conexión. Conexión establecida al equipo, que es justamente esta línea de aquí, que es luego de que NetMicro se conecta. Ya depende de qué equipo me responde más rápido la conexión, ¿no? Pero el resultado es el mismo. Se puede ver de que el resultado es el mismo, pero la ejecución sí que cambió bastante, ¿no? Se ejecutaron todos al mismo tiempo, ya no de forma consecutiva. La ejecución fue mucho más rápida aquí. Aquí, pues de repente no se ve tanta diferencia de tiempo, pero teniendo una lista de equipos mucho más grande, pues sí que se nota la diferencia. Estamos usando este Excel, con 5 equipos, pueden haber muchos más. Esta plantilla, este script que hemos aquí configurado, que hemos programado juntos en este video, les puede servir a ustedes para que lo usen como base. Lo usen como base, de repente ya puedan modificarlo, agregando de repente más comandos, ya depende de su creatividad. De repente agregar no solamente el nombre, sino ponerle la hora, la fecha, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? O de repente hacerlo de otra forma, pero al menos a nivel de ejemplo, en este laboratorio, este script es un ejemplo práctico de cómo se puede automatizar una tarea de obtención de información, ¿no? Bueno, eso sería todo por este video. Ha sido un video un tanto largo. Espero que lo hayan disfrutado y si han llegado hasta aquí, me gustaría de que puedan compartir esta información, puedan compartir este video con colegas suyos, ¿no? Siempre es bueno poder compartir el conocimiento, nos ayuda a todos. Si les gustó el video, por favor, dejen su me gusta. Si tienen alguna duda o algún comentario adicional, pueden dejarlo en la caja de comentarios. Yo voy a estar compartiendo este archivo, un link aquí en este video donde van a poder acceder a este script, van a poder acceder pues al laboratorio que voy a subir. Y nada, espero que les haya gustado, ha sido un gusto y ya nos veremos en un próximo video. Hasta luego.